Quiero compartir un poco, unos minutos, una palabra del Señor. Estamos terminando una de las cosas que Dios nos viene hablando en estos días, semana pasada, la otra, es parte de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es como que a través de las diferentes charlas, ¿no? El sábado a la mañana, Pastora María José habló del temor de Dios, temor reverente, y luego el sábado a la noche nuestro querido pastor misionero Werner y su esposa hablaron del llamado de Dios. Y hoy a la mañana, ¿de qué habló el hermano? Del llamado para la comunidad de fe, la visión de equipo, de propósito para toda una comunidad. Y la verdad es que estamos sintiendo como que Dios va adelante. Como yo les decía, cuando uno ve que Dios va haciendo cosas, no te queda otra que ir atrás y seguirlo. Eso es lo más precioso que una persona puede hacer. Es no ir adelante y decir, Señor, bendecí mis planes. Sino ir y decirle, Señor, ayúdame a entender tus planes y a seguir tus planes. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son poderosos? Y son mejores que los nuestros. La Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Como que Dios tiene algo más arriba, más alto, superior, algo mejor. Y uno a veces ve cosas que van ocurriendo en nuestra vida diaria y parece como que el camino se va complicando y es Dios que está queriendo hacernos cambiar la dirección. Es Dios que quiere mostrarnos algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y pensando en esto quiero hablarles de 4 palabras hoy. Una es proceso, digan conmigo proceso, progreso, propósito y proyección. Proceso, progreso, propósito y proyección. No, nada que ver con el pro, no me pegue a nada político, ¿no? Pero tiene que ver con pro de Asia, ¿verdad? ¿Por qué proceso? Bueno, porque cada uno de nosotros, como nos había enseñado hoy Werner, está en diferentes etapas de la vida. Unos dicen, bueno, yo ya conocí al Señor hace unos años. Otros dicen, yo lo conocí hace mucho, pero anduve en el proceso ¿no? Anduve por allá, por acá, anduve un poquito por otro lado, y uno dice, ¿pero qué pasó? Bueno, cosas que pasaron, situaciones, pero Dios sigue siendo el mismo autor del propósito para nuestras vidas. Por eso dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va como en aumento. ¿Cuántos van en aumento? En aumento también vamos algunos, pero tenemos que ir retroceso antes que termine el año, porque si viene el verano. Ahora, uno se da cuenta cuando va a la pileta, ¿no? La verdad es que va en aumento, uno va en aumento porque siempre va hacia algo mejor, algo superior. Dios nunca nos saca de un lugar para mandarnos a un lugar peor. Dios siempre tiene algo mejor para nuestras vidas. Aunque las circunstancias digan lo contrario, en el momento parezca que uno va a retroceder o que fue tiempo perdido, algo que estuvo haciendo, algo que uno no pudo conectar con lo que ahora está por vivir o va a comenzar. Y yo te quiero decir que todo lo que pasamos en nuestra vida tiene un porqué y tiene un para qué sobre todo. Porque Dios conecta en un proceso de trabajo. Él es el alfarero y nosotros que somos barro. ¿No? El Padre dice, es el alfarero, trabaja con el barro. Claro, el tema es que no todos los barros son iguales. No sé qué tipo de barro sos vos. No te quise decir eso, no te ofendas. Hay un muñeco en el Parque de la Costa que se llama Cara de Barro, ¿no? O algo así, ¿sí? Se llama así, Cara de Barro, ¿no? Tiene una cara pobre, pero no vamos a entrar en eso. Hay caras y caras, pero no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es con el proceso del Señor en la transformación de cada uno de nosotros. Dios tiene un proceso de cambio y algunos pasan por distintas etapas y en distintos momentos. Y uno dice, pero ¿cómo me pasa a mí esto a esta altura de la vida? ¿No me podría haber pasado antes? ¿Por qué este le pasó esto y el otro aquello? Y bueno, cada uno Dios tiene diferentes formas y maneras. Y quiero, para centrarme en algo que para nosotros es fundamental, que es la Biblia, la palabra de Dios, en la vida de un hombre llamado Pedro. Bueno, en realidad nosotros lo conocemos como Pedro, pero él no se llamaba Pedro. Y parece ser en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 41 y 42, que Jesús lo bautiza a Pedro. Y nos relata dos versículos, cómo fue el momento donde Jesús le cambia la historia de la identidad a este hombre llamado Simón, ¿no?
Dice en el en el Evangelio de Juan, dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado o hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, a Simón, a su hermano, ¿no? Y dice, y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir Petros o piedra. Cuando Jesús lo ve, se encuentra, ¿no? Yo me imaginaba este encuentro, ustedes saben, Pedro no fue cualquiera en la historia de la iglesia, ¿no? Ni siquiera entre los 12 apóstoles. Fue alguien que tuvo una misión muy importante en la formación de todo lo que ocurrió a partir de la venida del Señor. Y el primer encuentro, ¿no? Me hubiera gustado ahí, como ahora tenemos todas esas cámaras, ¿no? Para filmarlo, sacarle fotos, ¿no? Subirlo a Facebook, qué sé yo, lo que se hace ahora, ¿no? Tuitear, vi cuando se encontró Jesús con Pedro, ¿no? Y lo miró, dice que lo miró. Y cuando lo miró, lo primero que le dijo, vos sos Simón. Y el tipo dijo, ¿y este quién le dijo? ¿Cómo sabe? ¿No? Pero queda tranquilo, vas a ser Cefas. ¿No? La primera mirada y lo mató. ¿No? Primera mirada, ¿cuántos creen las miradas matadoras? Yo conozco a algunos que tienen una mirada. Lo miró, ¡ja! Y ahí el otro quedó. ¡Ah! Lo miró, ¿no? Jesús lo miró y le dijo, ¿vos sos Simón? Sí. Bueno, ya olvídate, ya no sos más. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? No sé, yo soy hijo de Jonás. A mí me conoce porque mi padre es el pescador, tiene toda esta fama de, ¿no? Tengo apellido yo soy conocido acá en el barrio. ¿Sabes cómo me dicen a mí? Bueno, no, pero tenía una historia, Pedro. No es que bajó de una nube, el extraterrestre Pedro, no. El tipo tenía una historia, tenía una trayectoria, era conocido, la gente lo conocía. El tipo pescador, o sea, tenía fama de qué. Sí, pescador, tenía olor a pescado, andaba siempre con las botas, las redes. Y pues Jesús lo mira y le dice, Simón, sí, el hijo de Jonás, olvídate. Perdón. No, porque, claro, uno vive toda su vida construyendo una identidad, ¿no? Y yo soy hijo de la familia tal, de que nací en tal barrio, yo vengo del barrio aquel, ¿de dónde vengo? Yo soy del sur. Acá hay gente del sur, ¿no? Y los del sur son personas muy importantes, bravas, digamos, pero aguante los del sur, ¿no? Otro dice, yo soy del norte, vengo de... yo soy de acá del barrio, soy de acá, vecino enfrente. Bueno, yo tengo una historia, vengo de tal lado, vengo de tal familia, vengo de tal... Y cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús nos da una mirada matadora. Dice, te conozco, olvídate, ya no sos más. Y Jesús mata a Simón y crea a Cefas, que significa Pedro. Como que termina la historia de Simón. Le dice, bueno, hasta ahora fuiste buen Simón, pero ahora terminarás. Ahora vas a ser piedra. Imagínate, Pedro no entendía nada. Jesús te dice, vas a ser ladrillo. Ah, gracias, qué buena onda, ¿eh? ¿No tenés una palabra más alentadora, algo que me inspire más? Voy a inspirar yo. Me dicen piedra. Claro, si no le explica qué quería decir Jesús cuando le dice, sos una piedra, sí, me hubiera dicho, soy una planta, qué sé yo, soy un árbol de fresas, qué sé yo, algo. Una piedra, una cosa, no tiene sentido, ¿no? A veces parece ser como que el propósito de Dios en una etapa que nosotros conocemos poco de lo de Dios es como un chino básico. Dios te dice, voy a hacer esto con vos. Y vos decís, ¿qué quieres? ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando? Había un dibujito, una serie que había un negrito que decía, ¿de qué estás hablando, Willis? ¿Te acuerdas? Blanco y negro se llamaba, ¿no? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿No? Y lo miraba. ¿Lo ven? ¿La veían la serie o no? Está en canal... ¿De qué año es? 82. Bueno, no era dibujito. Una serie. ¿Antes del 80? 70. Uy, qué viejo estamos. Y estaba, ¿no? ¿Y de qué estás hablando? ¿Cómo que me estás hablando de esto, no? El propósito de Dios tiene que ver con nuestra identidad. Oh, sí, claro. Uno no puede decir, yo soy lo que quiero. No, yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Y eso es propósito. Eso es entrar en la identidad de Dios. Te cambia el nombre. Claro, el nombre era no es que el nombre es todo, es representativo de algo. Pero el nombre tiene mucho que ver, porque cuando el nombre te marca tu identidad, vos decís, yo soy. ¿Y qué es lo que sos? Y lo que Dios quiere que yo sea. Cuando la boca de Jesús habla y dice, vos sos Pedro. Habló
el verbo, habló el logos. El logos declara el logos. Palabra de Dios se cumple porque la palabra no vuelve vacía. Así que si Dios te dice algo, no tengas problema, Dios lo va a hacer. ¿Qué significa eso? Que Dios no se equivoca. Porque Dios habla y cuando Dios habla, se acabó. Dios dice, vos sos. Listo, es lo que Dios dice. No es lo que yo creo que soy. No es lo que yo pienso que puedo llegar a ser. No es lo que los demás quieren que yo sea. Ay, mire, usted sabe, mi familia quiere que yo sea esto. Pero yo lo estudio por mi familia, pero a mí no me gusta. Ninguno de ustedes pasa eso, pero conozco gente que le pasa, ¿no? Mi familia dice que yo del arte no voy a vivir. Entonces yo estudio, trabajo, pero mi familia, bueno, no. ¿Qué soy? ¿Soy lo que los demás quieren que sea o soy lo que Dios quiere que yo sea? ¿Soy lo que quiero ser para ser alguien o soy lo que Dios dice que soy y eso significa ser alguien en la vida? Claro, uno mira la foto de Simón y lo ve, un pobre tipo, Simón, un junco, algo frágil. ¿Qué somos sin Dios? Nada, algo frágil, algo que hoy está y mañana desaparece. Hierba del campo, linda y después no está más. Pero cuando uno está en Dios, está parado sobre un propósito eterno que marca no solamente nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean y la vida de los que van a venir adelante o atrás, digamos, ¿no? Los que van a venir después. Pedro no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando Jesús. En realidad Jesús cuando le dice quién es, ya se revela. Dice, si no es el Mesías le pega cerca, porque ¿cómo supo mi nombre, no? Jesús está revelando que él ya era el Mesías. No tuvo que decirle, mira, yo vine de la Virgen, yo voy a morir en la cruz. No, ellos ya sabían quién iba a ser el Mesías y Jesús se le revela. Cuando le dice, lo mira, ¿no? Le da la mirada matadora. Yo no sé a cuántos de ustedes ha mirado Jesús, pero si estás acá es probable que Jesús te miró. Y cuando Jesús te mira, Jesús te conoce, sabe quién fuiste. Ay, si usted sabe quién era yo, pastor, yo era un vago. Mi mamá me conoce, sabe muchas cosas. No las cuento, ni las subo a Facebook porque si no la gente... Pero yo era una, ¿no? Yo era uno bravo, yo tengo algunas cosas. Y Dios conoce todo, conoce el pasado, presente y futuro. Dios sabe de dónde venimos y sabe a dónde vamos a terminar. Dios sabe cómo llegamos y Dios sabe en el proceso que estamos en este mismo instante en la vida. Y Dios sabe en lo que pronto Él va a hacer porque lo tiene preparado de antemano. El tema es entrar en ese proceso para ir en el progreso, que significa ir caminando en la dirección que Dios va. Hay otro pasaje que está en Mateo capítulo 16, donde el Señor le habla algo parecido. Yo no sé si es que Pedro se había olvidado de este primer encuentro, pero Jesús le revela un poco más de eso, porque la revelación de Dios es progresiva. A veces Dios te muestra una pequeña parte y Dios va mostrándote más a lo largo del camino. Si yo les cuento cuando yo me entregué al Señor y las cosas que Dios me iba mostrando que yo no tenía ni la más remota idea de cómo Él lo iba a hacer. Sin embargo, a través del tiempo me di cuenta que cosas iban ocurriendo. Un día estaba desesperado atrás de la cortina en mi iglesia y le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito? Lo volvía loco al Señor, lo volvía enfermo. Hasta que siento del Señor que me dice, vas a trabajar con jóvenes. Yo no tenía la más remota idea qué era eso. Pero 10 años después me encontré que había sido 8 años presidente de toda la juventud de 1.500 iglesias en la República Argentina. Y uno dice, ¿fui yo? No, ya estaba. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un propósito y cuando uno entra, te lleva donde Él quiere. Dios ya tenía llegar alto antes de empezar. Y donde estamos ahora, Dios ya lo vio antes. ¿Y qué hacemos? Y entramos en el propósito de Dios. Y juntos estamos viendo lo que Dios va haciendo. Y vamos caminando en la idea de lo que cada uno tiene en particular para que juntos hagamos toda la visión que Dios tiene. Porque Pedro era uno, pero la visión era la iglesia. Miren lo que dice el Señor a Pedro. En capítulo Mateo 16, empezaron a debatir a ver quién era Jesús, ¿no? Y unos dijeron, era Juan el Bautista, otros decían Elías y otros decían Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ahí le da la segunda etapa de la... ¿no? Y sobre esta piedra
o sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay tres cosas que ocurren acá. Número 1 es revelación. Número 2 es propósito. Y número 3 es autoridad. Revelación, propósito y autoridad. No podemos entender el propósito que Dios tiene para nosotros hasta que no sabemos quién es Jesús. Si yo creo que Jesús es mi ayudador para salir de los problemas, no entendí quién es Jesús. Si yo creo que Jesús es un profeta, es alguien que me tira buenas ondas, estaba leyendo la cantidad de las opiniones que la gente tiene sobre Jesús. ¿Saben que hay 165 millones de referencias? Las miré una por una en Google. No, mentira, ¿no? ¿Sobre quién es Jesús? La gente tiene las ideas más disparatadas de lo que es Jesús. Como por ejemplo, ¿qué? Fue un tipo que bajó de una nave extraterrestre y trajo una misión para el mundo. Otro dice, no, el tipo era un pobre tipo que lo mataron como lo clavaron en la cruz, ¿no? Otro dice, Jesús era... Bueno, de todo, la gente piensa cualquier cosa de Jesús. Pocos dicen que era mal tipo, porque pobre, lo mataron, pero también muy pocos creen que Jesús es el Hijo de Dios y es el que vino a salvar a la humanidad. Por eso cuando Jesús se revela a una vida, es porque Jesús te está mirando. Si Jesús se reveló a vos, no es por casualidad, es porque Él tiene algo más después de la revelación. Jesús le dice, Pedro, Simón querido, esto no te lo reveló ningún hombre. ¿Te lo reveló quién? Mi Padre. No hay manera de entender el reino de Dios si no tenemos una revelación de Cristo. Espíritu de sabiduría y de revelación, dice Pablo en Efesios 1. Pidan espíritu de sabiduría. Para que nuestra mente se abra sobre qué reino estamos hablando. No es una religión, no es un pasatiempo, no es un ticket para escapar del infierno, no es una credencial para hacernos millonarios. Ni siquiera es un código para dejar de sufrir. Jesús es mucho, mucho, mucho más que eso. Él quiere revelarse. Cuando Jesús se revela, como se le reveló a Pedro, yo digo, nadie puede creer porque quiere creer. Si Dios se te revela es porque Dios se te reveló. Uno no puede decir, sí, yo llegué a Dios porque sí, estoy un tiempo que me gusta. No, es Dios que se revela. Ahora, cuando Dios se revela, agárrate, porque Dios tiene propósito. ¿Y tendrá propósito para mí? Dice uno. Sí, Dios tiene propósito para vos, porque Dios tiene propósito para todo ser creado, para todos sus hijos, a los cuales Él se les revela. ¿Y qué es el propósito? Y es eso de encontrar cómo el Señor me va a permitir llevar fruto en la vida. Y no significa encasillarme en algo, porque algunos dicen, sí, lo mío es esto. Y no, hoy puede ser que Dios te use en la música y mañana te usa como presidente de una compañía y mañana te usa como presidente de la nación. ¿O no? Ay, pero a mí no me sale. No importa, es Dios el que hace la obra. Yo no me imagino un pescador transformando una misión de toda la iglesia. Cuando Pedro predica el día de Pentecostés, se entregan 3.000 personas y a los 2 días predica y se entregan 5.000. Hombres, más mujeres, más niños. Terrible. ¿Estaba preparado Pedro para eso? El propósito. Estás donde estás por el propósito de Dios. Y lo que hiciste fue por el propósito de Dios. Porque Él tenía algo. Y vos solamente le dijiste, Señor, heme aquí. Porque claro, en ese proceso, Dios va trabajando el corazón. Porque Dios no puede trabajar con gente que no se deja transformar, ¿verdad? Dios va haciendo cosas en el interior. Miren lo que quería leerles. La diferencia entre tener un título y tener el carácter de estar en el propósito de Dios. Tener un título o una credencial habla de logros pasados. El carácter habla del legado para el futuro. Tener un título te abre la puerta, pero tener un propósito te mantiene allí en esa dirección. Tener un título es transitorio, una credencial es transitoria, pero tener un carácter y un propósito es permanente. Yo digo, vos no sos el cargo que tenés, ni siquiera sos el título que tenés en una compañía.
Te encontrás con alguien, ¿y vos qué sos? Yo soy gerente de, yo soy encargado de, yo soy el que barre el piso. Correte, nene. Una vez un tipo, dueño de unas tiendas en Estados Unidos, dijo, muéstreme unas tiendas muy famosas, Johnson creo que era. Le dijo, muéstreme un empleado de depósito que tenga una visión y pronto vamos a ver un socio de la compañía. Y muéstreme un socio de la compañía que no tenga visión y pronto vamos a ver un empleado de depósito. Porque una persona que tiene proyección, que tiene propósito, que sabe a dónde quiere llegar, no importa el cargo que ocupe hoy. Yo le digo a veces, no importa que vos no seas con cargo de, lo importante es qué tenés adentro. No es lo mismo la reputación que la imagen. La reputación es lo que la gente dice de vos. La imagen, la identidad en realidad, no la imagen, es lo que sos. ¿Qué dice la gente? Y la gente dice que sos esto, que sos el otro. Pero ¿quién sos? No lo que dice la gente, sino lo que Dios dijo que sos. Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Pedro era la piedra o Cristo era la roca? Cristo era la roca, pero sea como sea, se lo estaba diciendo a Pedro. Y Pedro estaba siendo parte de esa roca para fundar la iglesia del Señor. Pedro entendía, ¿ustedes creen que Pedro entendía lo que Jesús decía? Chino básico. Si después lo niega. Mi respeto a los que saben chino, ¿no? Pero no entendía nada. No entendía nada. ¿Me está diciendo que yo soy que una piedra que va a destruir la roca? ¿Dónde va a ser? Nuestra mente natural no entiende el propósito. Es cuestión de que se vaya mostrando de poco a poco. El proceso, el progreso, el propósito y la proyección. Cuando entendemos el propósito de Dios, y eso lo vamos descubriendo día a día, vamos descubriendo el propósito. No es que, ay, mostrame todo lo que... Si Dios te muestra todo lo que va... Te puede morir de un infarto. Es verdad. Me acuerdo una vez que pasaba por la Casa Rosada, hace 15 años atrás, yo vivía en Mar del Plata, y el Señor me pone la carga de ir a orar por el presidente. ¿Lo conté alguna vez? No. Y cuando fui a orar, no le cuento. Bueno, bueno, cuéntelo a los que no lo saben. Bueno. No lo voy a contar. Pero, y cuando fui a orar bueno, me metí a la Casa Rosada, le pedí una entrevista y se abrieron las puertas y me entrevisté con el presidente. Yo no era nada, no tenía ni cargo, ni credencial, no tenía título, no tenía nada. Pero me metí en la Casa Rosada. ¿Cuándo se entraron en la Casa Rosada? Fui y le dije que quería hacer una entrevista y se abrieron las puertas. Después le cuento los detalles. Tuve que usar unas revelaciones. Pero cuando entré, le dije al camarógrafo que me filmaba, que era uno que encontré por la Plaza de Mayo, que justo tenía un VHS, le digo, vení, acompáñame, me filmó. Le digo, filmame. Pronto, era el departamento de multimedios, pero antes de que nazca. Y le digo, pronto el reino de Dios va a entrar en este lugar y pronto vamos a ver cosas nuevas. A los pocos años, ese presidente se fue y conozco a una persona que era muy cercana al próximo presidente. Le predico y Dios nos abre puertas, y estaba Werner, me acuerdo, y fuimos a ver al próximo presidente. El primero se llamaba Menem, el segundo se llamaba De la Rúa, antes que se vaya en helicóptero. El año pasado ya fui invitado en varias oportunidades a entrevistarme con la presidenta actual, pero ya no porque era un caradura, no, perdón, porque era una persona que creía en el propósito de Dios, sino porque ahora fui con el cargo del título de vicepresidente de la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Ah, ¿qué me estás chapeando? No me importa, los que saben, no me importa. Lo que quiero hablar de propósito, chicos. ¿Ustedes creen que alguien se cree algo porque tiene un cargo? Es un imbécil. Perdón, no quiero ofender a nadie. No, en serio. O sea, no sos el cargo que tenés, sos quien Dios dice que sos. Y aunque la gente no te dé ningún cargo, ni ninguna credencial, ni ningún título, vos sos un hijo y una hija de Dios, elegido para cumplir un propósito sobre la tierra, y eso es lo único que vale. Vale eso. El resto es pasajero, temporal. Te aplauden, te escupen. Te levantan, te desechan. ¿Qué significa eso? Significa que no vale. Lo que vale es lo que Cristo ve en vos. Y lo que Dios tiene con tu vida. Y Dios dice, nunca te voy a dejar.
No te dejaré hasta que haya hecho lo que quiero hacer con vos, le dijo el Señor a Jacob en un sueño. No te dejaré hasta que haya hecho lo que quiero hacer con tu vida. ¿Te habló el Señor en algo? ¿Te está poniendo algo el Señor en tu corazón? No importa si es en el arte, si es en el gobierno, si es en la empresa, si es en una iglesia, si es de ir misionero a algún país del mundo, si es comenzar algo, no importa. Es Dios el que lo va a hacer. Es el Señor. Dios abre puertas como que Él quiere y con quien quiere. Dios pone y levanta. Pone reyes, quita reyes. La obra es de Dios. Porque miren esto, lo último que les digo porque se me va la hora. Cuando Dios te revela y te da el propósito, lo tercero que te da es la autoridad. Dice, y te daré las llaves. No tenés autoridad si no estás en el propósito de Dios. ¿Por qué fue tan importante lo que nos compartió Werner y Adel? Porque ellos te hablan de lo que viven. Te dicen, nos dijo, en 20 años vivimos en 17 casas. Ay, mamita querida. Y el estrés que es mudarse, ¿no? Ay, voy al psicólogo porque me tengo que mudar. 17 veces se mudaron en 20 años. Y están felices, ¿no? ¿Fueron al psicólogo porque se tuvieron que mudar? Están felices, porque saben que están obedeciendo al Señor. Entonces están en el propósito, y el propósito te dice, ahora te quiero en Uganda. Y se fueron a Uganda al otro día. Sí, me voy a Uganda. Y vivió 2 años en Uganda hasta que el Señor le dijo, bueno, basta, ahora te vas a Johannesburgo, de Ciudad del Cabo. Y le dije, ahora te vas a Rosario, ahora te vas a Buenos Aires, ahora te vas. Sí, está todo bien. ¿Está todo bien? Sí, es tu propósito. Hay otro que termina en el manicomio, digamos, ¿no? Si no es el propósito, ¿no? No sabes si hablar africano, español, ruso, japonés, ¿viste? Pero cuando Dios te lleva, es Él. ¿Está bien o no? Y Dios te da la autoridad. Quiero que entiendas esto. Si estás en el propósito de Dios, tenés autoridad delegada por el Señor. Jesús le dice a Pedro que no veía una vaca en un baño, que no entendía absolutamente nada. Le dice, te daré las llaves del reino. ¡Ay, qué loco, Señor! ¿Cómo le vas a dar las llaves? Esperá que entienda algo este chico. No le dijo, dentro de unos días te lo voy a dar. No, dijo, te doy las llaves del reino. Yo digo, pero el Señor es inconsciente. Este tipo lo iba a negar, este tipo no entendía nada. En un momento le dice, Señor, no vayas a la cruz, porque no te conviene ir a la cruz. Ese le dijo eso en el capítulo siguiente. Jesús le dice, a vos te da la llave del reino. No, Señor, sos un inconsciente. En realidad se lo estaba dando a la iglesia. La iglesia. Porque Jesús no veía a Pedro, veía a la iglesia. Te estaba viendo a vos, a mí. Y el Señor te está diciendo, si estás en el propósito, te doy las llaves de autoridad. Porque cuando estás haciendo la voluntad de Dios, tenés la autoridad de Dios para vivir una vida en plenitud. Cuando estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, estás parado en el lugar, en el único lugar del universo donde está toda la autoridad delegada del Señor. Cuando uno se corre 1 metro, no hay nada. Te pones en el lugar de la voluntad de Dios, tenés la autoridad. ¿Qué significa autoridad? Significa que el cielo depende de esa autoridad delegada. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¡Oh! Es increíble. Es increíble. Caminás por la voluntad de Dios y lo que decís tiene poder. Es increíble. Pero si vos te atreves a entrar en el propósito, vas a poder proyectarte en su voluntad. Proceso, progreso, propósito y proyección. Proyectarte a los sueños de Dios, al propósito de Dios. Ya cuando ya estás en el propósito te olvidaste de quién era Simón. Solamente estás pensando qué es lo que Dios está haciendo y a dónde el Señor te va a llevar. Yo te digo, por lo que veo que está pasando, ajustate los cinturones. Porque el Señor va a hacer cosas poderosas.